Hola, buenas noches. Carlos Capitán Pune y nuestro columnista de lujo, el doctor Alcides Greca, el profesor. Pero antes que... Y nuestro profesor titular, que hoy se sentó en primera fila en la foto institucional de la facultad. Y hay gente que quiere salir de la foto, bueno, pero él estaba al lado del gobernador, de los gobernadores, del ministro. Además, él es uno de los más altos. En este momento, uno de los hombres más importantes de la Facultad de Medicina, es evidente eso. Viejo orientador, a pesar de su juventud, de toda una columna de brillantes clínicos, y que esperemos que si las cosas mejoran en la universidad, como esperemos que mejoren y van mejorando, se concreten los ideales de Alcides, que por supuesto son siempre altruistas. Al margen de eso, ¿sabe que hoy cumplimos 1205 programas? Un buen espacio, mucha gente que ya ha llamado. O sea que me llamó mucha gente, no sé cómo diablos consiguieron mi celular, para felicitarme por el programa, deseando que alguna vez pudiéramos hacerlo en un anfiteatro para conocernos a todos. ¿Viste? La gente siempre, hay mucha más gente que escucha, que tiene otro tipo de intereses, que le interesa mucho escuchar programas distintos, programas donde la palabra sea el diálogo, donde disentir no sea pelear, sino tener puntos de vista diferentes. Bueno, nos alegramos por todo. Bueno, y el saludo para todos por el Día del Médico, ¿no? Hoy lo tenemos al Alcides en el banquillo de los acusados, porque... Bueno, lo acusaste de haber estado en primera fila. Esa fue la primera acusación. A la segunda, vamos a leer un espectacular estudio, ensayo que ha hecho, pero lo vamos a cuestionar, ¿viste? Vos, Amado, tenés esa virtud de cuestionar las cosas por más inocentes y santas que sean. Pero antes de eso, yo voy a dar dos mensajes que realmente salen un poco de mi sentimiento, de mi corazón. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas por el acto de homenaje que hicieron a los egresados del año 61 que cumplían 50 años de médico. Un homenaje muy sentido en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas, donde fue presidido por el decano Farroni, Miguel, y la gente que recibió su diploma se sintió muy satisfecha, muy reconocida de que luego de tantos años y a pesar de que muchos de ellos ya no ejercen la medicina, nuestra facultad los llamara y les dijera: los invitamos a que siempre estén presentes. Bueno, uno de ellos no pudo estar presente, y lo tengo que decir con un dolor en el alma, que fue mi hermano Ariel, Joaquín Ariel, que tuvo la gran alegría de que unos días antes vos, Amado, lo invitaras al programa junto con el amigo Pusterla y Maturo, precisamente para hablar de este acto que se iba a hacer, y él habló y pretendió quitarme la palabra, cosa que no pudo hacer, pero porque vos lo impediste. Entonces cuando salió me dijo: este hombre conduce mejor que vos el programa. Gracias, hermano, le digo yo, como soy jefe de la familia tengo que aceptar que lo diga. Bueno, eso, que un recuerdo que tengo de los últimos. Tengo que agradecerte a vos, Amado, también la bonomía con que los trataste. Bueno. Se fue muy feliz, es decir, se fue realmente con una alegría espiritual. Y bueno, para mí la pérdida de él es un quebrar la mitad de mi vida. He perdido una cosa invalorable. Y bueno, debo reconocer que Dios lo muy optimista, en la Santa Gloria. No va a tener al lado. En la mitad de mi vida, por tanto, pensaba vivir hasta los 150. No, digo, la parte espiritual me la ha llevado.
pero de todas maneras el padre Ignacio me dijo cuando le dio el saludo que él estaba en manos de Dios, y yo le creo mucho a él, y yo tengo que sufrir un poco más. Y otra cosa que quiero decir, hoy es un día de alegría para los jóvenes especialistas, ya que el Colegio Médico estaba realizando el acto de entrega de la especialización, y hay un joven médico que acaba de recibir su especialización en cirugía, y es el doctor Eduardo Alvarado Belloso. Y lo felicito a él y a todos los jóvenes especialistas. No sé si hay muchos ginecólogos por la competencia. Mi hijo Ariel se recibió, pero se fue a Brasil. Así que, en fin, eso va a ser otro problema que vamos a tener. Pero quería hablar de Alvarado Belloso. 2 palabras de Jorge. Jorge fue un gran médico y además fue un hombre que tenía unas, unos pensamientos, unas intuiciones sobre muchas cosas que ahora se están aclarando. Pues sabés, Alcide, saluda si entras en la conversación. Sí, buenas noches, Mamado, Carlos, a la audiencia. Antes que nada quiero decir que me siento muy contento de estar aquí como siempre y me sumo al recuerdo emocionado de Ariel Capitán Funes, un hombre del que tengo un recuerdo muy hermoso. Me pareció siempre una extraordinaria persona, fue muy amigo de mi padre y para mí también fue un duro golpe enterarme de su fallecimiento. Realmente guardo de él un afectuosísimo recuerdo. Muchas gracias, Alcide. Bueno, pero quería hablar de Jorge Alvarado Belloso, sí. y hacerte un comentario. Sí. Hace muchos años, él fue uno de los pioneros de la mastología en Rosario. No sé, apoyado por tu padre, sí, precisamente, claro. Apoyado por tu padre. Tu padre fue a su vez uno de los, mayores formadores en cirugía mamaria que haya tenido la ciudad de Rosario. Aprendimos con él, tanto Jorge como yo, a hacer las grandes mastectomías, y bueno, Greca era realmente un maestro, disecaba la vena como no la disecaba nadie, y bueno, finalmente a mí me tenía medio cortito porque yo llegaba antes que él, y cuando él llegaba yo había avanzado demasiado. Decía, me parece, Carlito, que usted pero siempre fue un gran maestro, y en aquella época nos impulsó a dedicarnos a la mama, a la mastología como especialidad, porque en aquella época la mama era patrimonio de los cirujanos. Claro, sí. La operaban solamente Ocame o Silvestre Beñi, claro, etcétera, etcétera. A partir de Greca y de González García, la mama empieza a ser más disputada, y Miecki también. Y entonces ellos corrieron hacia la ginecología, dada la relación estrecha de lo hormonal con lo orgánico de la mama, y pasamos a ser nosotros los que piloteáramos los tratamientos de mama. Bueno, Jorge, que ya empezaba a pensar avanzado, fue precisamente el que introdujo en Rosario la idea de los franceses, que empezaron a hacer la cirugía reductiva en menos, que todavía tiene plena vigencia actualmente. Pero él también, siguiendo a Espitalier y a los franceses, trajo algunas tecnologías muy interesantes, y por eso les voy a decir, a ver que las comenten ustedes, que eran la teletermografía y la angiotermografía de placa. Porque Jorge me decía, mirá, Carlos, dice, evidentemente el tumor tiene energía, y la energía del tumor se manifiesta por calor, así que tenemos que buscar, además de los elementos de diagnóstico que aparecen en la mamografía, en la palpación, tenemos que buscar el calor que irradia, porque ahí debe estar el tumor. Eso manejándose también con la doctrina, sobre todo de los franceses, de Espitalier. Y impuso la termografía de placa y la angiotermografía, y medía, y tuvo bastante buenos resultados. Después los europeos lo dejaron porque no les convenía,
Y años después, ya muerto Jorge, pero se establece que es verdad que el tumor tiene un núcleo de energía dado por la neovascularización, donde hay un lugar donde aparece un tumor, inmediatamente aparece a formar nuevos vasos, estimulados por distintos elementos, digamos, bioquímicos liberados por los genes, es decir, por la transformación de los genes, y empieza a formarse mayor cantidad de vasos para poder aumentar el tamaño del tumor. Y eso ha hecho que actualmente estemos avanzando con la ecografía y con el ecodoppler color. Claro, fíjate, de y eso nos sirve muchísimo, porque nosotros ahora vemos con un nódulo ecográfico, ponemos el ecodoppler, y si el ecodoppler es activo como estamos viendo, seguramente hay lesiones en actividad y hay un aumento de la energía. Por eso le quiero rendir un homenaje a Jorge Alvarado Belloso. Además de eso, fue el pionero en Rosario de hablar sobre las hormonas que se le daban a las aves, a los pollos, lo cual le trajo algún apriete. Los polleros lo querían matar, sí. Porque claro. Jorge decía que le daban estrógeno y en los alimentos, esos alimentos balanceados, y pobres pollos, vos los ponés con la luz, engordan, y son esos famosos pollos doble pechuga llenos de estrógeno. Claro. Y evidentemente, sabiendo la relación que hay entre los estrógenos y el cáncer de mama, se planteó una polémica que después la vamos a terminar de contar, pero así podemos empezar en tu interrogatorio. Bueno, Alcides, dada tu importancia académica, recordamos que el profesor Greca es académico, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y que precisamente este año fue galardonado. Vamos a leer un trabajo tuyo y lo vamos a ir desmenuzando con algunos comentarios que nos vas a tener que aclarar. Bueno. El trabajo del profesor Greca dice: estudios incruentos, resultados perturbadores. ¿Es siempre preferible prevenir que curar? La medicina clásica, aquella que se practicó durante milenios, se propuso el ilusorio objetivo de curar enfermedades. Ilusorio, decimos, porque son los menos los padecimientos que pueden ser curados por el accionar del médico. Algunos tienden a la autolimitación y literalmente se curan solos, y otros, la enorme mayoría, son padecimientos crónicos que acompañarán el resto de la vida del paciente, y a lo que se deberá apuntar es a su control adecuado para que se transformen en compañeros de ruta con lo que se pueda convivir pacíficamente. A esta medicina, o a este tipo de medicina que podríamos llamar curativa, aunque más no sea como un alarde de omnipotencia, se le ha opuesto en la segunda mitad del siglo XX la denominada medicina preventiva, cuyo fundamento ha sido la detección de procesos en etapa asintomática para su tratamiento temprano, o mejor aún, la identificación de factores de riesgo, es decir, condiciones o formas de vivir que predisponen a su padecimiento. En algunos casos, el consejo médico tiende a modificar tales condiciones, favoreciendo, por ejemplo, el abandono del cigarrillo, el uso del cinturón de seguridad o de preservativo para toda la población. En otros, la detección de condiciones asintomáticas como la hipertensión arterial, la dislipemia o la osteoporosis ha sido motivo de que numerosos estudios de laboratorio
o imaginológicos se hicieran necesarios para luego prescribir medicamentos sine die, es decir, en forma permanente, a fin de que tales condiciones no produzcan daño. Acá yo me voy a detener porque hay algunos cuestionamientos a estas reflexiones. Pero primero le voy a ceder la palabra. No. Si vos te detenés primero, algo te debe haber quedado ahí. Sí, pero quiero, porque después de decir que soy yo el único que habla, quiero que le digas algo sobre este párrafo, estos dos párrafos al CIDE. Pero todo está asociado con todo el trabajo que Alcide escribió. Si no, porque acá ya podemos empezar a desmenuzar algo, porque si no, no lo vamos a sacar fuera de contexto. Pero yo te voy a preguntar, Alcide, yo coincido totalmente en esto. Sin embargo, yo le doy más valor a la tarea del médico a través de los tiempos, y fundamentalmente a principio o a mitad del siglo pasado, en que hemos desterrado y eliminado una gran cantidad de enfermedades que son fundamentalmente las enfermedades infecciosas. No hay ninguna duda, no están discusiones. Probablemente muchas de las patologías agudas que mataron tanta gente antes de la guerra del 40-50, nosotros la desterramos. Quizá ahora están volviendo, pero existen algunas patologías, y sobre todo las que tienen que ver también con la cuestión quirúrgica. Los cirujanos hemos curado muchas enfermedades. Y no me digas que no, porque tendríamos que discutirlo. Y lo vamos a discutir, porque yo te voy a decir que los grandes fibromas, enormes fibromas, que tu padre me enseñó a sacar, y que yo los sacaba y que pesaban varios kilos y que comprimían la vejiga, el colon, etcétera, si no lo extirpábamos, no lo curábamos. Lo extirpamos y la curamos. Muchos tumores que tomamos en forma precoz, lo hemos curado. Y algunas otras patologías en las cuales hemos podido actuar, tanto ginecólogos como el resto de los cirujanos, las hemos podido solucionar. Pero no te podés olvidar de algo, Carlos. A ver, espera, después me vas a responder a esto. ¿Qué sentido posterior, o sería posterior, el avance de haber focalizado con los beneficios relativos que todas las cosas pueden tener, que ha sido la prevención? Porque todo lo que se empezó a detectar antes de que avanzara no llegaban a estadio, y lo que podía ser una mutilación pasó a ser a lo mejor una cirugía menos cruenta, menos traumática, con más posibilidad de sobrevida, con todos los avances tecnológicos, todos los avances de los medicamentos. Si vos ponete a pensar que los antibióticos hace 50 años que están en el mundo. Bueno, hay que discriminar algunas cuestiones. Primero, las enfermedades agudas, y particularmente las agudas infecciosas, sin lugar a dudas, con la aparición de los antibióticos se curaron en una gran medida, y con la vacunación se hizo una prácticamente erradicación de muchas de ellas. Esto es un punto. No es a eso a lo que se refiere ese editorial. En cuanto a las enfermedades crónicas, que, como dice ahí, acompañan al paciente durante toda la vida, no se puede hablar de curación, no ese es el sentido del accionar del médico. El médico lo que hace es permitir que el paciente pueda convivir con esa enfermedad de una manera razonable. Tanto es así que el concepto de ausencia de enfermedad como sinónimo de salud ya está totalmente cuestionado, y hoy en día se acepta como concepto de salud
toda aquella situación en la que un individuo puede interactuar con el medio ambiente y con sus semejantes adecuadamente, independientemente de que tenga una o más enfermedades. Este es un punto. La detección de cuadros asintomáticos, es decir, la detección de enfermedades en etapa preclínica, se justifica solamente cuando uno va a poder proceder con alguna intervención terapéutica que modifique la sobrevida. Y esto no ocurre en todos los casos. Hay muchas enfermedades en que, aunque se detecten más tardíamente, el pronóstico no cambia. Entonces, lo único que hacemos detectándola mucho tiempo antes de que se manifieste es preocupar al paciente durante un periodo bastante prolongado sin demasiada justificación. Yo sé que ahora vamos a tener que cortar por el informativo, podemos abundar en algunos ejemplos para que la gente lo entienda mejor después. Eso va a ser muy bueno. Bueno, Alcides, estábamos escuchando tu análisis. Lo que yo decía es que hay algunas detecciones de enfermedades presintomáticas que fueron enormes avances. Para dar un ejemplo muy conocido, la detección de la citología exfoliativa del cuello uterino, el Papá Nicolau, que permitió detectar lesiones mucho tiempo antes de que fueran cáncer. Consecuentemente, el cáncer de cuello de útero avanzado, invasor, hoy en día, por lo menos en los medios donde esta tecnología o estas cosas se pueden hacer, prácticamente ha desaparecido. Algo parecido pasa, por ejemplo, con la videocolonoscopia, que permite detectar pólipos mucho tiempo antes que sean cáncer de colon. Ahora bien, ha habido en los últimos 20 años un avance enorme de estudios de laboratorio y de estudios de imágenes que dan una extraordinaria definición. Y eso ha permitido detectar una cantidad muy grande de lesiones o de anomalías cuya significación futura no es demasiado importante o no modifica mucho el pronóstico de vida del enfermo. Y entonces, cuando uno le dice a un paciente, por ejemplo, o el paciente lee en un informe que tiene un quiste seroso simple de riñón, cree que tiene un tumor. Y en realidad es un quiste que no tiene ninguna significación. O por ejemplo, decirle a una paciente joven que tiene un prolapso de válvula mitral, muy frecuente en las chicas jóvenes, sobre todo longilíneas y demás, que es una patología que, si no se acompaña de insuficiencia de la válvula, tampoco tiene ninguna significación. Lo mismo pasa con algunos exámenes de laboratorio, como por ejemplo, ahí lo decía en lo voy a leer. Bueno, el antígeno prostático específico es una proteína que produce el epitelio de la próstata, y cuando se dice específico, es específico de próstata, no es específico de cáncer. Y la gente cree que si tiene un antígeno prostático específico elevado, siempre tiene cáncer de próstata. Esto no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros le damos al paciente una información excesiva, una información que el paciente no necesita en ese momento y cuyo pronóstico vital no va a ser modificado por esto, realmente estamos haciendo iatrogenia. Iatrogenia en el sentido que la entendemos nosotros, es decir, el daño que puede producir el accionar del médico, porque estrictamente hablando, iatros en griego quiere decir médico, y genia, génesis, lo que el médico origina, es decir, todo lo que el médico produce es iatrogenia. Estoy lingüísticamente hablando. Nosotros entendemos por iatrogenia los efectos indeseables o negativos que produce el accionar del médico, ya sea con métodos diagnósticos o ya sea con métodos terapéuticos, con medicamentos o con cirugías o con cualquier otra cosa. Entonces digo, por ejemplo, cuando uno analiza un método de imágenes que ve mucho más que el anterior, es verdad, pero también ve cosas que por allí no son patológicas o no son de alto riesgo, y en consecuencia genera
una cantidad de lo que se llaman falsos positivos. Y estos falsos positivos producen un nivel de angustia muy importante en los pacientes. Entonces creo que los métodos deben ser indicados criteriosamente. El que debe indicarlos es el médico, y no lo debe indicar ni la propaganda de los distintos métodos tecnológicos a través de los medios, por ejemplo, que hacen que los pacientes lleguen al consultorio y digan: quiero hacerme tal estudio, y por allí ese estudio para él no está indicado. El médico se lo debe hacer conocer a esto, porque si no, evidentemente estaríamos haciéndole un montón de cosas a numerosísimos pacientes sin un beneficio concreto. Y además de eso, estaríamos generando una dilapidación de recursos muy importantes. La medicina gratuita no existe. La medicina la paga alguien siempre. O la paga el paciente, o la paga el Estado, o la paga el sistema de obras sociales, o alguien la paga. Lo mismo que la educación. Lo mismo que la educación. Cuando dicen es gratuita, no es gratuita, no, no es y además gratuita. no debería serlo. Pero además de la cuestión económica, está la cuestión, como decía, iatrogénica. Es decir, la ansiedad que produce en los pacientes creer que tienen algo que en realidad no tienen, o adelantarse a alguna cuestión para la cual no hay demasiado cambio en el tratamiento si se hace al inicio o si se hace un poco después. Hay algunas formas extremas de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, hoy se conocen algunas alteraciones genéticas que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, es una forma de demencia, es muy conocida, que tiene algunos tratamientos que pueden retrasar, y lo hacen de hecho, retrasar la evolución de los síntomas, pero que no pueden curar la enfermedad. Es decir, la demencia de Alzheimer es una demencia fatalmente progresiva en el momento actual. Como digo, puede mejorarse la sintomatología y prolongar un poco el estado relativamente compensado de los pacientes. Consecuentemente, si yo le hago un estudio genético a un paciente, a una persona asintomática que, por ejemplo, tiene un antecedente familiar de enfermedad de Alzheimer y quiere saber, entre comillas, si tiene el gen, y uno le dice: sí, tiene el gen, y entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de allí? Esa persona no vive más. Esa persona no vive más. Si te puedo hacer un comentario. Esto es peligroso, realmente. En Estados Unidos se estudia en las pacientes con cáncer de mama. Así es. Un gen que se llama el BRCA1 o BCRA1 y el BCRA2, que son marcadores de proteínas alteradas que van a producir o cáncer de ovario o cáncer de mama. Claro. Pero eso no beneficia a la paciente que uno le haga ese estudio. Claro. ¿Van a producir o producirían? No, por eso ahí, aumenta el riesgo. Ahí está, ahí no está, es seguro que lo vaya a producir. Ahí está el problema. Claro. Como no es seguro que lo vaya a producir, pero que aumenta el riesgo porque se lo considera uno de los pocos cánceres familiares, heredofamiliares, un 8%. Entonces, cuando una mujer que ha tenido un cáncer de mama y antecedentes familiares y hereditarios fuertes, y le hace hacer a su hija un estudio de BRCA1 o BRCA2 y le da positivo, la chica o la paciente no tiene cáncer, claro, tiene un altísimo riesgo de tenerlo porque se va a transformar en algún momento. ¿Qué hacemos con esa paciente? A partir de ahí. Bueno, a partir de ahí hay una pelea tremenda. No vive más la madre, no vive más la madre ni vive más la hija. Se le plantea a estas mujeres jóvenes la mastectomía o adenomastectomía, sacando toda la glándula mamaria para evitar que se produzca el cáncer, lo cual para algunos es un disparate total. Lo que pasa es que ahora, como están las prótesis, los grandes cirujanos plásticos que las arman de tipo esta Benetton que tenemos acá, no es tan fuerte el impacto, pero imagínate que se le hiciera la mastectomía nada más, le destruiríamos la vida. En eso coincidimos totalmente. Es un tema de amplio debate. Las mujeres que están escuchando este programa
podrán decir qué significa una mastectomía, qué significa que le saquen las mamas por una posibilidad eventual de que puedan tener un tumor. Se está haciendo en Estados Unidos. Sí, lo sé. Pero digo, es un tema altamente debatible. Si vos me permitís, vamos a continuar ¿Cómo no? Adelante. Con tu hermoso trabajo. En lo que va del siglo XXI, ya tiene vida propia una nueva forma de medicina denominada predictiva, lo que estamos hablando, sí, que basándose en la nueva genética permite anticipar la patología que el paciente padecerá en el tiempo por venir, pudiéndose hacer tal anticipo en muchos casos aún dentro del útero materno. Es mucho lo que se ha avanzado, puede decirse, y sin lugar a dudas se estará en lo cierto, pero un análisis más cuidadoso permitirá advertir y en lo posible evitar algunos riesgos. Los modernos exámenes de laboratorio y los estudios de imágenes de altísima definición permiten evaluar de manera no invasiva un gran número de procesos patológicos. Pese a su elevado costo en muchos casos, su notable precisión hace tentar al médico de recurrir a ellos para que no se le escape el diagnóstico de un cuadro incipiente, lo que acabas de relatar con el Alzheimer, y a los pacientes de solicitarlo directamente, estimulados por la intensa propaganda que se hace de ellos en los medios de comunicación masiva sin una adecuada información de sus alcances y de sus limitaciones. Acá te voy a pedir un comentario. Bueno, terminando de leer el trabajo, bien. Así después lo... Sí. Ya falta poquito. Así que es así que algunos pacientes que vivían felices sin síntoma alguno y que consultaron por un prudente chequeo de salud son informados de que tienen un antígeno prostático específico un tanto elevado, que no significa cáncer de próstata, pero en el imaginario colectivo se lo relaciona con él, o unos anticuerpos en bajo título de significado incierto, o un gen altamente predisponente al cáncer de mama, lo hemos dicho recién. Sí. La angustia y la preocupación que de esto se deriva va mucho más allá del inteligente cuidado de la salud. Se trata de una medicalización de la vida que disminuye de manera significativa su calidad. Es por ello que constituye buena medicina la saludable práctica de diagnosticar y tratar oportunamente procesos que se inician a fin de evitar males mayores, pero es fuertemente iatrogénico tratar de identificar posibles marcadores de un riesgo que puede o no confirmarse. La detección de enfermedades asintomáticas tiene solamente sentido cuando existe una conducta a adoptar que pueda prolongar o mejorar la sobrevida. Cuando no es así, es decir, cuando el tratamiento al inicio de los síntomas no establece diferencia con la precocidad, es entonces muy perjudicial alarmar al paciente, porque la pérdida de la tranquilidad, la inquietud exagerada y la patológica incertidumbre son en sí mismos factores patogénicos a no desdeñar. Así es, Claro. Sí, eso es lo que yo pienso, realmente. Yo comparto con vos la idea, ¿sí? De porque uno se pone a pensar cuánto incide lo emocional en una patología que alguien no conocía, no sabía. Claro. Es decir, vos lo predisponés negativamente, ese individuo va a vivir durante años con el presuponer que va a tener una patología que ni siquiera sabe si la va a desarrollar. Así es, así es. Lo que yo te quería preguntar, Alcide, es si mucho de estas situaciones son planteadas por una, digamos, irrupción de tipo comercial y de tipo, digamos, negocio en la creación de medicamentos e incluso de estas mismas tecnologías que en realidad a veces no representan ningún beneficio para el paciente. Bueno, hay dos cosas. Hay nuevos medicamentos que han significado
avances extraordinarios en numerosas enfermedades que antes, por ejemplo, eran irremisiblemente mortales, hoy se han transformado en enfermedades crónicas. El ejemplo más conocido por todo el mundo es el SIDA. Hoy en día un paciente con infección por HIV puede tener una vida prácticamente normal tomando un número determinado, no demasiado alto como era antes, de drogas cuya tolerancia es aceptable, y realmente esto le ha cambiado en relativamente poco tiempo, porque si pensamos que el HIV tiene 30 años de antigüedad, el primer caso se describió en 1981, no se puede negar que se ha avanzado extraordinariamente, y así con muchas otras cosas, diversas enfermedades neoplásicas, cánceres, sin duda. Pero no es menos cierto que toda la parafernalia tecnológica se promociona en forma indiscriminada, y esto hace, por un lado, que los pacientes la reclamen y que muchos médicos no tengan la suficiente firmeza como para decirle: no, mire señor o señora, esto no está indicado para usted, esto usted no lo necesita, esto no es una indicación en su caso. Algunos piensan, por ejemplo, si no se lo pido yo, se lo va a pedir otro, y entonces dicen, bueno, ok, acceden al estudio. Esto creo que es claramente negativo. Yo no hablaría de una cuestión comercial, no hablaría de una cuestión cuasi delictiva, no, de ninguna manera. Yo creo que es un poco el fervor por tener lo más nuevo, lo más moderno, por no que nadie crea que uno no está al tanto de la última, el último avance de la medicina. Me parece que acá hay que dejarle un mensaje a la gente, esto me parece lo más importante. Yo le diría: tenga usted un médico de confianza, tenga usted un médico que usted crea que tiene la capacitación y la honestidad suficiente como para saber aconsejarlo, y aténgase a lo que él le proponga. No se embarque en lo último, porque no siempre esto está indicado. Hay una clásica frase en medicina que dice: no seas el último en abandonar lo antiguo, ni seas el primero en utilizar lo nuevo. Hay que esperar a que las cosas nuevas tengan una suficiente experiencia en el medio en general, y entonces recién ahí empezar a utilizarlas. Pero al mismo tiempo, las cosas que han quedado perimidas no hay que seguir atados a ellas, porque esto es obsolescencia, y en esto tampoco se debe caer. Hay que pensar una cosa: muchos de estos trabajos vienen también de Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos tiene un problema terrible, como son los juicios de mala praxis. Ah, claro. Sí, sí. Entonces, frente al juicio de mala praxis, se cuida de todo. Entonces, hay un nuevo estudio, te lo van a pedir. Claro. Porque los juicios en Estados Unidos no son juicios por $5.000. Sin duda. Son carísimos, 300, 400.000 dólares, como la cosa más normal del mundo. Esta industria del juicio, Amado, esta industria del juicio que se ha desarrollado en los Estados Unidos, llevó a tal extremo el costo de la medicina, a tal extremo que hubo que ponerle un cierto coto, y eso lo hizo la administración Clinton, con algunas medidas, como por ejemplo que alguien que iba a hacer una demanda tenía que hacer un depósito equivalente a la demanda que hacía. ¿Por qué fue esto? Porque realmente, si seguían en ese nivel pidiéndole todo a todo el mundo, no había economía en el mundo, por más poderosa que fuera, que pudiera soportar el costo de la medicina. La medicina hoy es extremadamente cara, por lo tanto hay que racionalizar los recursos, porque si no vamos a un desastre que va a resultar inmanejable. Yo creo que todo lo que dice Alcides tiene un profundo sentido, pero bueno, te dejo que vos lo cierres, porque vos lo empezaste, cerralo con tu punto de vista. Otra vez Alcides nos ha dado una clase, otra vez hemos aprendido, y por supuesto realmente el equilibrio, colocarse
en el justo término entre lo que es la tecnología y el concepto del clínico pensante, estudioso, que investiga con lo menos que tiene en sus manos y a pesar de eso crea diagnóstico, y por otro lado el ultratecnólogo, es decir, es poner al médico en su justo medio, es lo más importante que nos has dicho esta noche. Muchas gracias, Alcide. Yo les agradezco mucho a ustedes, como siempre. En 15 días estás de vuelta. Vamos a preparar otro tema. Bueno, y se lo vamos a dejar leer. Muchas gracias. Bueno, no ve que ustedes me persiguen. Acá hay discriminación. El diputado, ¿cómo se llama el diputado? Bavario. No, ese es mi amigo. No. Bueno. El diputado que acabo de proponer. Olmedo. El diputado Olmedo realmente nos ha hecho un favor, porque también salió la ley por la cual nosotros podemos elegir mañana el cambio de sexo y ir a anotarnos, y por ejemplo, en lugar de llamarse Alcides Greca, el profesor, llamarse la profesora. Es muy mal ejemplo. No anda bien con el ejemplo, Carlos. No, pero lo leyeron, ¿no? Salió la ley. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. No.